Hola Libra, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa Libra el momento en que la veas. Toma lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Libra, aquí muchos de ustedes están en una situación donde están mirando qué camino tienen que seguir, cuál camino están decidiendo. Aquí se ve un periodo donde ustedes están eligiendo, están planificando, están mirando a ver hacia dónde dirigen sus próximos pasos. Aquí estás evaluando las opciones económicas o proyectos que tienes delante, quizás dar el primer paso hacia algo nuevo. Aquí definitivamente tú vas a estar o estás decidiendo hacia dónde quieres ir, hacia dónde deberías marchar, hacia dónde deberías dirigir tus pasos. Y el 5 de oros acá me habla que muchos de ustedes podrían estar sintiendo alguna pérdida económica, quizás alguna inversión que no les dio resultado, algún contratiempo económico que han tenido. Esto es una sensación de falta, de escasez, de dificultad económica. Aquí hay un evento que ocurrió y esto pues le está generando muchísima presión financiera a ustedes. Y el colgado, pues aquí el colgado me habla de que cambien la perspectiva de las cosas. Hay veces que yo digo, cuando hay un gasto o una pérdida, yo digo, no, eso no es una pérdida, eso fue una inversión, aunque haya sido una pérdida, señores. Pero que digo, eso fue una inversión. ¿Y por qué una inversión? Porque eso fue lo que me costó aprender que tal cosa no se hacía. Eso fue el costo que pagué por eso. Entonces, generalmente yo personalmente tomo las pérdidas como gastos o como inversiones. Y es como mismo se los digo a ustedes aquí. Hagan de cuenta que ese 5 de oros fue una inversión. Cambien la perspectiva de cómo miran las cosas. Véanle, quizás no es positivo, por supuesto, porque tuvieron una pérdida, pero si lo ven desde esa óptica, desde esa perspectiva, las cosas dejan de ser tan malas como aparentan ser. Y siempre piensen que ese gasto pudo haber sido mayor, que ese costo por aprender lo que no se hacía pudo haber sido mucho más elevado. Así que miren las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, desde otro ángulo. Quizás si hubiese pasado más tiempo, si hubiese pasado otra cosa, pues la pérdida hubiera sido mayor y el costo por aprender esa información pues hubiese sido más elevado. Así que véanlo como una inversión de aprendizaje que lamentablemente tuvieron que gastar, ¿ok? Así que vean las cosas desde otra perspectiva y el colgado está diciendo que ustedes tienen la energía suficiente para estar pues viendo las cosas de esa forma. Y el 5 de bastos me está diciendo que debido a esto puede haber algún tipo de conflicto, rivalidades, algún tipo de competencia laboral o competencia económica donde todos estén luchando por el mismo cliente si trabajas por tu cuenta. Aquí pueden haber obstáculos externos que están generando cierto tipo de fricción. Aquí definitivamente puede haber lucha por recursos o por alguna posición laboral. Si estás en algún trabajo, aquí pueden haber discusiones por un mismo puesto de labor, por una misma plaza, por algo en que todos quieran pues exactamente lo mismo en ese trabajo. Y eso genera pues un ambiente un poco jodedor, ¿ok? Vamos a ver qué más viene acá para Libra. Libra, aquí con este as de copas, pues me están diciendo que va a estar llegando algún tipo de satisfacción o de bienestar para muchos de ustedes. Aquí va a estar llegando alegría, va a estar llegando celebraciones. Aquí hay un logro o recompensa. Aquí viene abundancia, viene fertilidad. Ojo, cuando sale esta carta, me habla de fertilidad. Si ustedes están queriendo tener bebés, esta carta me habla directamente de que aquí van a poder tener un embarazo. Pero si no están esperando tener ningún bebé, pues cuidado con esta carta porque sí podría referirse a eso. Porque la carta de las de copas es abundancia, pero en todos los sentidos, ¿ok? Es abundancia de dinero, es abundancia de comida, es abundancia de fertilidad de bebés,
es abundancia en todos los sentidos positivos, por supuesto, porque el as de copas trae felicidad y trae alegría, ¿ok? Así que nada, aquí hay algo que les va a estar llegando a la vida de muchos de ustedes, que los va a estar literalmente desbordando de felicidad y de alegría. Y el emperador, pues acá el emperador me está hablando de estabilidad económica. Aquí, a pesar de este 5 de oros, como les había dicho, que vienen las cosas de otra perspectiva, que esto podría ser una inversión, pues el emperador aquí me está diciendo que ustedes van a lograr, a pesar de todo esto, la estabilidad económica, la consolidación de sus recursos. Aquí van a tener la capacidad de manejar todo lo que llega con muchísima autoridad, con muchísima organización, y nada, van a tener la seguridad económica ahí garantizada, y con esa de copas, pues nada, señores, ahí lo que llega es mucho para ustedes, ¿ok? Y la fuerza, pues nada, la fuerza lo que me dice es que obviamente cuando ustedes ven las cosas desde otra perspectiva, desde otro punto de vista, pues lo que parecía poco fácil de controlarse, simplemente aquí se controla. Aquí todo va a mantenerse bajo control. Aquí, aunque hubiesen dificultades previas, pues nada, tú vas a lograr sostenerlo todo casi que por obra y milagro de la divinidad, y tú vas a decir cómo se logró controlar eso. Pero definitivamente aquí se va a estar controlando algo que te parecía poco fácil, algo que tú decías, se me salió de control, esto se me fue de las manos y se acabó. Pero no, aquí la fuerza te está diciendo efectivamente que todo va a mantenerse bajo control. Y la carta de la justicia, pues nada, señores, aquí la justicia viene a cerrar esta lectura diciendo que aquí van a haber resoluciones favorables para muchísimos de ustedes. Aquí las cosas se van a estar equilibrando. Aquí va a haber una decisión justa que va a estar resolviendo algún tipo de situación complicada. Si había alguna bronca, una disputa por algo determinado, pues aquí la justicia definitivamente va a resolver todo esto, y por supuesto lo va a resolver a favor de ti, Libra. Es una carta muy equilibrada, muy de Libra, precisamente. Entonces nada, aquí lo que parecía poco fácil de controlar se controla y definitivamente se resuelve, ¿ok? Puede ser en corte o puede ser fuera de corte, ¿ok? Algún asunto que necesite resolución fuera de corte. Aquí se va a estar solucionando, señores. Lo que sea que a ustedes se les complicaba resolver, esto se va a estar solucionando. Vamos a ver qué más tiene Lenormand acá para ustedes, Libra. Pues aquí Libra, con estas dos cartas del anillo y la casa, por lo que me están diciendo es que aquí viene una unión estable y algo que va a estar asegurando precisamente tu estabilidad. Aquí puede ser que se concrete algún tipo de acuerdo o contrato que va a estar asegurando tus recursos. Puede ser un socio, alguna institución confiable, un contrato que se firme, y esto pues refuerza la seguridad económica y financiera que tenían por acá con este emperador, que esto también se podría referir a que todo se controla y se plasma bajo un contrato. Puede ser que no sea necesariamente una resolución de algo como les había dicho antes, sino simplemente que se trate precisamente de un contrato, ¿ok? Que estén firmando ustedes pues un contrato que solidifique esa seguridad económica, esa seguridad financiera, ¿ok? Vamos ahora con este tarot acá, chicos. Un mensaje para Libra, por favor. Aquí me está hablando de la llegada de un hombre a la vida de muchos de ustedes que le podría ser muy útil en tu vida personal, particularmente en el caso de ustedes tener algún tipo de conflictos familiares o domésticos. Esta persona podría estar ayudándolos. También esta carta te está invitando a que reflexiones con madurez, que tú estás listo para defender tus propios intereses, actuando sobre todo con amor, que aquí viene pues un periodo de crecimiento personal, de amor, de compasión, y esto siempre comienza desde el interior de cada uno de nosotros, ¿ok? Así que Libra, déjame en los comentarios
Yo acepto la abundancia económica que viene a mi vida. Yo acepto la abundancia económica que llega a mi vida. Y nos vemos en el próximo video Libra. Hasta la próxima.